mañana seguimos en ampliación de noticias y vamos a hablar y analizar un tema que reportamos y denunciamos en RPP. Se trata de las incubadoras, la falta de incubadoras en un hospital de alta complejidad, un hospital especializado que no solamente atendía a pacientes de la zona de Chiclayo, de Lambayeque, sino, digamos, de otras regiones que iban a este hospital. No contaba con las incubadoras suficientes. Esto generó ¿qué? La muerte de recién nacidos. Estamos hablando de 30 recién nacidos de 125 que murieron de forma prematura. Esto ha sucedido entre enero y hasta la fecha. En realidad, en lo que va del año, apenas tomamos cuenta de esta denuncia por parte de los médicos de esta área que veían impotentes que los niños se morían. Lo publicamos, hemos estado monitoreando esta situación, esperando las reacciones no solamente del gobierno regional, sino también del gobierno central. Finalmente han reaccionado. Miren ustedes cuánto tiempo, ¿no? La burocracia nos puede llevar a permitir que niños se mueran. Y lo que han dicho es que inmediatamente van a realizar las compras de incubadoras, pero no solamente son las incubadoras, hay otros implementos que son necesarios y esperemos que el diagnóstico se realice de manera rápida. Una salida, ya nos había dicho el ex ministro de Salud, Luis Solari, que se declara en emergencia y se hace la compra de inmediato y que eso no debería demorar más de una semana, porque no se pueden morir más niños, Omar. Esto no es justo para las familias que vienen de zonas deprimidas, realmente humildes. Pero vamos a entender cómo es que se realizan las compras, porque eso también nos va a ayudar a definir responsabilidades. Arturo Granados es especialista en políticas públicas y descentralización y está aquí con nosotros porque tenemos que entender que aquí tenemos el gobierno central y el gobierno regional. Es el gobierno central el que hace la transferencia al gobierno regional y este lo debe administrar. Okay. Hasta ahí estoy por la vía correcta. Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, muy buenos días. Lo primero que hay que hacer es entender cuál es el problema. Si no entendemos bien cuál es el problema, vamos a seguir en las mismas, ¿no? Si seguimos mirando las incubadoras, se van a seguir muriendo los niños pequeños en el Perú. Esa es la primera idea que quiero transmitirles, ¿ya? Es decir, no es un problema de incubadoras. Es un problema de cómo el sistema de salud atiende a los recién nacidos. El mayor riesgo de defunción de los niños en el mundo se da en los primeros 28 días de nacidos. La pregunta es ¿por qué, cuáles son las causas de esas defunciones, ¿no? Y la OMS básicamente lo documenta, es prematuridad, o sea, niños que nacen antes del periodo que debería ser, complicaciones del parto, infecciones neonatales y defectos congénitos. Sobre esos 4, prácticamente podemos intervenir en los 3 primeros. Evitar prematuridad, evitar las complicaciones del parto y evitar las infecciones neonatales. ¿Qué cosa recomienda la OMS para abordar esos problemas? ¿Cuáles son las estrategias prioritarias? Uno es alta cobertura de atención prenatal de calidad. Lo segundo es atención del parto por personal calificado. Lo tercero es atención postnatal para madres y recién nacidos. Y el cuarto es atención de los recién nacidos pequeños y enfermos. Es decir, trabajar principalmente en lo que es prevención. Entonces, miren lo importante que es esto. La alta cobertura de atención prenatal de calidad, la atención del parto por especialistas y la atención postnatal para las madres, ¿dónde se tiene que dar? ¿En el hospital? No, en el primer nivel de atención. Y el cuidado de los recién nacidos pequeños o que están enfermos se hacen en los hospitales, o sea, es donde hay mayor capacidad para resolver esos problemas. Claro, entonces la lectura podría ser es que no hay mayor prevención, no hay mayor control porque o no hay postas o porque no hay una cultura de prevención de parte de la madre gestante, pero el hecho es que han dado cuenta los médicos del hospital regional que cada año han aumentado la demanda al punto que atienden 25,000 partos aproximadamente y que no se dan abasto. Sí, pero no descamotemos el problema de fondo, ¿ya? Es decir, llegan demasiados niños al hospital y no deberían llegar tantos niños prematuros. O sea, si no atendemos ese problema, el caso se va a repetir permanentemente en el Perú. Es decir, ahora, usted plantea atacar a la misma vez el punto de la prevención, la parte inicial, y también, bueno, tener una capacidad de reacción. Exactamente. Pues, ya los hechos suscitados. En los dos campos hay que intervenir. Entonces, ahora pero es importante que veamos el ciclo completo, porque si no, si solo pensamos en las incubadoras, en serio, se van a seguir muriendo los niños pequeños. Entonces, en el caso del hospital de manera particular, es un caso ciertamente grave, ¿no? ¿Por qué?
la tasa de mortalidad en los neonatos en el Perú es 10 por cada 1.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad de los recién nacidos en el Instituto Materno Perinatal es 11 cada 1.000 nacidos vivos, porque llegan de todas partes. ¿Y esta tasa comparada con otros países? La tasa de mortalidad equivalente en el Hospital Regional de Lambayeque es más de 100 por 1.000 nacidos vivos. Para que tengan una idea de la gravedad de ese problema en el hospital. Entonces, efectivamente, como tú mencionaste hace un momento, un tema son las incubadoras, pero no solamente es eso. Hay otro equipamiento, pero no solo es el equipamiento, sino estás hablando de si existen los suficientes especialistas, o sea, el personal calificado médico, que son los neonatólogos, y también enfermeras o enfermeros que están capacitados con respecto a ese tema. ¿Los hay? Adicionalmente a eso, si los procesos de atención están debidamente llevados en la atención de esos niños. O sea, hay que ver ya en esa cuarta estrategia, que es la de atención de recién nacidos pequeños y enfermos, hay que ver si todo el paquete de las cosas que se tienen que hacer se están haciendo adecuadamente. Por un lado, entonces, dinero para invertir y por otro lado, calidad. Sí, en el caso del financiamiento, obviamente el gasto para este grupo de equipamiento no llega ni a 2 millones de soles. O sea, en realidad es una ridiculez. Para el Estado, ¿no? Para el gasto público. Para el financiamiento disponible, el hospital tiene más de 3 millones para compra de equipamiento nuevo, aproximadamente 3 millones. Pero lo ha despilfarrado. Entonces, el nivel de ejecución del hospital en particular no llega ni al 25% del gasto de reposición de equipos, entre esos, por ejemplo, las incubadoras y otros que están correlacionados. Y tampoco se hace mantenimiento de manera adecuada del equipamiento que ya existe. Ahí están también alrededor de 24% de ejecución del presupuesto de mantenimiento. Si tenemos, digamos, esos niveles, esos indicadores de baja ejecución, tenemos un indicador desbordante de tasa de mortalidad en ese hospital, si lo comparamos con otros hospitales, solo en Perú, ojo, ni siquiera en otros países, vamos, ameritaría declarar en emergencia la gestión de este hospital, no lo sé, hacer algo más o menos radical, importante, ¿no? Efectivamente, lo que hay que... Primero es una declaratoria del hospital, por lo menos de esa área, es fundamental, porque el hospital resuelve muchas otras cosas más. El papel de la Superintendencia Nacional de Salud es ir a evaluar si efectivamente esos procesos se están llevando adecuadamente y si es necesario hacer una declaratoria de emergencia o en realidad hay que ver dónde se pueden atender eficientemente esos niños. Puede ser repotenciando la capacidad del hospital o atendiéndose en otros establecimientos que pudieran tener una capacidad similar, ¿no? Pero lo cierto es que ese hospital no puede ser manejado, digamos, no solo puede ser mirado por el gobierno regional de Lambayeque. Comentábamos hace un momento que es un hospital que es la más alta especialidad del norte del Perú. Entonces es un hospital de Cajamarca, de Piura, y de toda la macrorregión. De toda la macrorregión norte, por lo tanto tiene que tener una perspectiva macrorregional y eso debería tener un manejo mancomunado de la macrorregión norte. Y eso implica que el ministerio asuma obviamente un papel de conducción y de liderazgo para que eso se pueda hacer de manera efectiva. Si no, si está librado solamente el gobierno regional, efectivamente va a haber un problema muy serio. Ahora, ¿por qué está ocurriendo particularmente este año en el Hospital Regional de Lambayeque este problema? Vale la pena hacerse la pregunta, ¿no? Sí. Yo he podido revisar las cifras de cómo ha ido avanzando la mortalidad neonatal en los últimos años en el Perú y hay un dato que llama la atención. Cada vez que hay cambio de gobierno regional y también nacional, cada vez que hay un cambio de gobierno se produce un incremento en la mortalidad neonatal. ¿Y esto por qué? Porque solo les doy unos datos, ¿ya? Por ejemplo, del 14 al 15, el gobierno regional de Apurímac pasó de 10 por cada 1.000 nacidos vivos a 16 por cada 1.000 nacidos vivos. Arequipa pasó de 4 a 9. Huánuco de 12 a 13. Moquegua de 6 a 9. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Hay cambio de personal? Entonces, ¿qué ocurre en las transiciones? En las transiciones lo que hay es un relajamiento del todo el aparato, toda la línea, digamos, de producción de los servicios, no solo en salud, pero particularmente en salud. El sistema. Entonces, exactamente. Entonces, no sé si ustedes han visto la declaración del gobernador, que está preocupado ciertamente, pero es un gobernador que uno dice, ese es algo que el gobernador debería haber sabido desde el primer día útil del año. Así es. Entonces, ¿qué está fallando en el Perú? ¿Está fallando ese gobernador? Sí, pero no solo está fallando él.
lo que tenemos es un problema de gobernanza del sistema de salud en los periodos de transición gubernamental. El siguiente mensaje que quiero dar es, si no nos tomamos en serio las transiciones gubernamentales, que no es una capacitación, una charla, una reunión, sino una estrategia de transición que le permita al gobernador saber cuáles son los puntos graves o críticos Antes a los cuales tiene que pedirle a su gerente de desarrollo social, a su director regional de salud, y por lo tanto es materia no solo de un seguimiento cercano, sino también de una negociación particular con el gobierno nacional para que estos problemas no ocurran. Ha sido usted clarísimo, hemos entendido todo, vemos que hay un problema estructural, es cierto, no solamente son las incubadoras, es parte de un sistema que finalmente termina matando niños, ¿no? Y eso es lo que no se quiere. Muchísimas gracias, Arturo Granados, especialista en políticas públicas y descentralización. Hacemos una pausa a las 9:31. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje.